Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Herramientas para el Comunicador en este espacio que se llama Mi Producto La Voz, espacio de difusión de contenidos gratuitos para el artista de la voz, para todos aquellos que deseen mejorar en sus vidas, incorporar esta herramienta que es tan útil, influencers, comunicadores en general, conferencistas, bueno, cualquier profesional. Realmente, quien no comunica y quiere hacerlo de la manera más eficaz posible. En herramientas para el comunicador, todos los días nos estamos encontrando ya la tercera semanita a las 16 horas de Argentina con distintos profesionales que con gran generosidad nos acercan sus conocimientos, haciendo de estos algo muy valioso, contenidos muy valiosos para todos nosotros. Gracias a todos los que se van sumando, los voy a ir saludando. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de la expresión corporal, pero tomar conciencia y qué relación tendrá con la voz. Bueno, vamos a saludar ya a los que saben y a invitar, les voy a ir presentando a una gran profesional que nos va a venir a hablar. Magdalena Soto Dragicevic. Ella es chilena, radicada en Ecuador, es actriz, educadora teatral, directora y fundadora de su propia escuela que funciona en Ecuador, Imagino Teatro. Además, bueno, crea movimiento, nos va a hablar de toda la energía, de la importancia. Ella allí imparte clases de movimiento, expresión corporal, escénica, improvisación, actuación y creación, y ya está con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Magdalena? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya hice toda la introducción, pero seguramente vas a tener más cosas para contarnos, una trayectoria increíble, te han ponderado ahí en las redes, te has destacado, incluso trabajado en televisión, contanos un poquito. A ver, te cuento de qué, de mi trayectoria. De tu trayectoria, cómo llegaste luego a ser directora y fundadora de Imagino Sí, Teatro. sí. ¿Sos chilena? A ver, yo soy chilena, vivo hace 9 años en Ecuador, pero toda mi formación profesional y mi experiencia más relevante la hice en Chile antes de venirme a Ah, Ecuador. Eh, y bueno, en ujú. Ecuador en el fondo fui desarrollando aún más esa experiencia y sobre todo como ampliándola, ¿no? Yo empecé desde muy chiquitita en todo lo que es movimiento, danza, teatro, todo lo expresivo, empecé a los 6 años y siempre estuve como muy interesada en el fondo en toda la rama artística, más que nada, ¿ya? Y comunicacional, porque yo siempre estaba como entre que no sabía si estudiar teatro o comunicaciones o publicidad y finalmente al ir profundizando en estudios en Chile decidí estudiar teatro. Me formé allá en una escuela que se llama La Mancha y luego de eso comencé a hacer experiencia profesional y fui invitada a hacer un posgrado en pedagogía teatral que se llama Teatro y Desarrollo Humano. Ah, Eh, Y a raíz de eso, en el fondo, bueno, en ese posgrado realmente es donde yo desarrollé mucho mi área pedagógica, que es algo que me apasiona y me moviliza muchísimo. Eh, y es a lo que más me he dedicado, por un lado a la creación y por otro lado a la pedagogía teatral, pero vista de un modo súper integral, ¿ya? No es solo enseñar actuación o enseñar teatro, de que hay como una visión a veces un poco cerrada frente al tema. sí, Eh, claro. sí, sino que en el fondo es, bueno, en nuestra escuela, en Imagino Teatro, el trabajo principal es la formación profesional de artistas escénicos. Sin embargo, paralelo a eso, he trabajado mucho trabajando expresividad corporal con diferentes artistas, con cantantes, con empresarios, con médicos, y eso fue a raíz en el fondo también de un trabajo que hacía paralelamente también como clown de hospital. Entonces, como que he ido desarrollando Ay, muchas, qué muchas hermoso, áreas, qué hermoso, nos vas pero a contar de esto. sí, pero que todas en el fondo como que tienen muchas cosas en común, una es el desarrollo humano y el desarrollo eh, personal y profesional a través del teatro y el movimiento, y cómo la pedagogía puede aportar tanto, no solo a formar artistas profesionales, sino también a formar personas y de diferentes ramas.
Es maravillosa la pedagogía, realmente aplicada Ujú. a todas las profesiones. Y qué bueno que tantas personas de distintas áreas te vayan consultando y tomen estas clases. Tu escuela es súper completa, quiero invitarlos a todos como sugerencia de página a mirar todas las actividades que tienen. Después vamos a hablar un poquito más de tu escuela y de un premio, porque estuvieron ahí, ¿no es cierto?, seleccionados, a ver si tengo Sí. anotado, seleccionados por el Festival Internacional de Artes Vivas Loja, ¿es así? Ah, En el sí, me parece 2019. muy bien. Ujú. Increíble. Bueno, una trayectoria hermosa y un montón de actividades. ¿Y cómo se relaciona esto de que los profesionales van a buscarte? La comunicación con la expresión corporal, el manejo de la voz. ¿Dónde está el punto en común de inflexión donde debemos atender? A ver, mira, el cómo yo partí, como te digo, siempre fue mucho el unir la parte teatral de movimiento más artística con lo social, y Sí. entonces empezamos a trabajar mucho en hospitales y a contactar mucho con médicos y enfermeras, ¿ya? Y con estudiantes de medicina, o sea, que es algo nada que ver al área artística, pero que ellos buscaban mucho herramientas de lenguaje corporal, de empatía, de mejorar la comunicación de manera no verbal, todo lo que no es tangible, en los profesionales de la salud para una mejor atención a los pacientes, ya para mejorar esa relación. Y ahí es donde fuimos investigando un montón cómo estas herramientas podían ayudarlos a ellos a desenvolverse mejor, a sentirse mejor con ellos mismos, a adquirir más seguridad, a saber explicar algo a un paciente, a saber manejar momentos de conflicto de la mejor manera. Y en el fondo se fue corriendo la voz, entonces después nos pidieron de colegios, después en empresas, eh, pero siempre buscando en el fondo adquirir herramientas corporales. Más que yo siempre les he dicho, no es que no tienen que aprender a actuar, tienen que aprender a conocerse mejor y a manejar estas Sí, que herramientas a su favor, hay tanta para que, confusión con esto. Generalmente los sí, comunicadores somos un poco reticentes a lo que es la actuación o tenemos materias como expresión corporal y decimos, pero si yo acá vengo a entrenar la voz, ¿qué tiene que ver esto? ¿Dónde está la relación? ¿Por qué tengo que hacer un monólogo o interpretar o soltar el cuerpo y empezar a danzar por el espacio? Bueno, son sí. todas actividades que hay que hacer con el manejo de la respiración también, porque si no, no llega. Y es increíble manejar el movimiento, la respiración, luego es mucho más simple hacerlo cuando uno está quieto. Sí. Sí, bueno, con eso que dice, yo he tenido dos experiencias importantes. Una fue dando clases a cantantes, ya justamente de expresión escénica, donde había esa misma resistencia, ya de algunos y de otros había mucho interés, pero había como el, ya, pero yo no necesito esto, o sea, yo no necesito manejar tanto la voz, el cuerpo, ¿por qué? Si solamente es sentir. Y en el fondo el sentir es tan subjetivo que a veces tú puedes sentir, pero no comunicas y no proyectas lo que tú quieres, el mensaje que quieres dar o quién quieres, cómo quieres proyectarte. Entonces, al trabajar con cantantes fue muy bonito el proceso, y cómo el adquirir herramientas y conocerse mejor corporalmente y tener un mejor dominio del cuerpo, los hacía crecer mucho en el escenario. Y bueno, otra experiencia que tú ahí contaste que fue en televisión. Yo trabajé en televisión. En Chile hay un canal que se llama la Televisión Nacional de Chile y tiene un canal internacional. Eh, y ahí trabajé justamente haciendo notas y reportajes socioculturales. Y nunca tuve, pero, o sea, nunca tuve como una dificultad con el manejo de cámara o alguna duda, sino que ya todo el conocimiento que tenía era suficiente para poder desenvolverme muy cómodamente. Entonces era un espacio muy rico donde yo disfrutaba y me relajaba mucho. Me gusta mucho trabajar con cámara. Y todo esto ya de tu Pero eso experiencia era de... con la actuación. ¿Cómo? Tu experiencia con la Sí, actuación te sirvió muchísimo. sí, totalmente. Y no era que yo estaba haciendo un personaje o tenía que actuar, pero en el fondo la actuación y el trabajo con el movimiento te da tantas herramientas que en el fondo tú tú decides con qué energía, con qué corporalidad, con qué
proyección de voz, tú vas a entrar a un espacio profesional y te vas a desenvolver de esa manera. Sí, porque existen distintas etapas. Quiero saludar a Patricia Luciano, a toda la gente que se va sumando. Muchas gracias por estar ahí, excelente locutora. Y pasamos por la etapa del bloqueo, de la resistencia, del bloqueo. El aprendizaje tiene distintas instancias, ¿no? Hasta la aceptación, dejar el ego también para compartir en grupo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo vas viviendo con las personas que se acercan a tu escuela? Bueno, son súper variados los procesos, la verdad. Ya Ajá. hay de todo, o sea, yo digo hay de todo porque he trabajado con muchos tipos de personas muy diferentes. Entonces, hay personas que sí llegan muy, muy abiertas, con muchas ganas de hacer, de aprender, a veces con demasiadas ganas de mostrarse, que ahí también hay que ver el manejo Hay del que ego. regular. Sí, de autorregular, pero es súper positivo eso. O sea, lo que vemos como un factor muy importante del aprendizaje es cuánta apertura tiene el estudiante de aprender. Y aprender en el fondo también es absorber y es formar parte activa y protagonista de su proceso de aprendizaje y no solo como quedarse esperando que me van a dar, o sea, esperar recibir, sino que aprender tiene que ser un proceso de entregar Una también. retroalimentación, digamos. Sí, Y me hablabas de la totalmente. singularidad, que cada uno tiene necesidades como estudiantes, como personas, tenemos una característica particular y una necesidad individual que seguramente cada uno va a buscar y luego tendrá que complementar con el resto. Sí, totalmente. Bueno, en eso es que es muy rico en el fondo verlo de esa manera, de que toda la variedad de personas, de tamaños, de visiones de la vida, de experiencias de vida, son súper enriquecedoras y en el fondo te enriquecen individualmente y grupalmente también. Eh, También nos ha pasado lo que tú dices de esta resistencia, de esta como dificultad o poca apertura o de una visión un poco más cerrada y más cuadrada de yo vine a aprender esto. Y entonces eso que me estás hablando, eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Entonces, no, más o menos como quiero que acabe pronto la clase porque después va a venir lo que a mí me interesa. Y es muy importante que las personas que entran a estudiar algo, lo que sea, sobre todo cuando es comunicación o cuando es artes, tengan la apertura en el fondo de poder, de que sea lo más integral y completo posible, porque eso en el fondo es lo que te va a dar una consistencia y una estructura interna suficiente para poder después desenvolverte profesionalmente. Sí, es increíble, en las Entonces, carreras de grado en general no encontramos estas herramientas o aparecen como alguna materia o algún ítem a estudiar, pero luego tenemos que ir a buscarlas porque si no nos conocemos nosotros mismos, si nos cultivamos y aprendemos todo eso, no podemos generar a nuestro alrededor esa energía que justamente quería hablarte de las energías, y esto es movimiento, esa energía. ¿Cómo nos sí. preparamos para una locución? ¿Cómo nos preparamos para un acto de comunicación? Ujú. Bueno, es muy importante en la experiencia que he tenido y desde también de cómo yo aprendí, desde la metodología que yo manejo, eh, es súper importante apoyarse en el cuerpo, ¿ya? Y eso es como la base fundamental del trabajo que yo hago y que hacemos con Santiago, que es el codirector de la escuela y cofundador. Em, Mientras yo más haga un trabajo consciente y profundo sobre el manejo de mi cuerpo, la conciencia de mi cuerpo, de mi respiración, de mi postura, del tono de mi cuerpo, de cómo yo estoy manejando el lenguaje corporal, no de una manera impostada y no de una manera como aprendida de tengo que hacer esto para que esto demuestre tal cosa, sino que sea algo realmente natural pero que venga de un aprendizaje, de una conciencia y de un control que tengo sobre mi cuerpo, eso siempre me va a ayudar a poder, en el fondo, trabajar mejor. Eh, entonces, el trabajo que yo hago es siempre parte como desde la base, que es de trabajar la conciencia corporal
el cómo yo tengo ubicado mi cuerpo, cuáles son, dónde tengo el cuerpo en eje, dónde hay desequilibrios, y primero buscar que el cuerpo vuelva a ese equilibrio y a esa toma de conciencia de las posturas o de las malas respiraciones o de las tensiones extras que tengo. Sí. Y a partir de eso empezamos a desarrollar un trabajo bastante amplio y bastante prolongado en el tiempo de desarrollo de la expresividad corporal. Entonces, para eso es muy importante el trabajo de movimiento, el trabajo de improvisación y el trabajo en diferentes técnicas, en el fondo, que manejamos, donde se lleva al cuerpo a jugar y a explorar áreas no tan conocidas. Ya, áreas que en general como que nuestra zona de confort es hacer estos ejercicios y estos movimientos juntos. Pero cuando salimos de la zona de confort es donde realmente aparece la creación en el movimiento y donde realmente empiezo a ponerme límites más lejanos, objetivos más grandes y que es más enriquecedor. Sí, me da mucha curiosidad esto del manejo corporal, de esas zonas que uno no suele hacer. Generalmente uno hace un entrenamiento previo para bajar la ansiedad y luego disponerse al texto o a la comunicación, a la escena, y otro Sí. para descender, porque luego te queda un cierto grado de adrenalina, entonces tenés que bajar un poco, y hay ejercicios para justamente bajar esa energía. Pero, Sí. ¿qué otras posibilidades tenemos? Porque como vos bien decís, la conciencia del registro, cómo estoy, hace que ese conocimiento me genera seguridad en ese control, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento estoy sentada en un almohadoncito que a veces me queda así, y lo pongo derecho porque me da una cierta seguridad frente en este caso, al celular, ¿no? Pero a este dispositivo, pero digo, cuando uno conoce que si está un poquito así torcido, tenés que enderezar. Conocer eso es importante, y esto lo quiero transmitir, porque después vos sabés cómo hacerlo y cómo reacciona tu cuerpo. Sí, totalmente. O sea, lo que tú dices, todas las personas en el fondo, dependiendo de los conocimientos que vayan desarrollando, es importante que cada uno vaya identificando qué cosas le ayudan más, qué tipo de ejercicios o qué tipo de dinámicas le ayudan más para poder como entrar en la energía y con la fuerza que necesita para hacer su trabajo. Entonces, claro, a algunos es solamente la conciencia de una postura, ¿sí? Conectar con la respiración es muy importante, pero también hay otras personas que tienen muchísima energía o que les da mucho nervio, que les da mucha ansiedad, que les da como un Una temblor interno. sobreenergía. Una Exacto, sobreenergía que hay que canalizarla por algún lado. así es. Entonces, ahí nuevamente la manera en que tenemos de trabajar nosotros es apoyarse en el cuerpo y no en la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cabeza, en el fondo, es, ay, estoy angustiado, tengo nervio, ¿qué hago? ¿Cómo calmo esto? Ya, voy a pensar que no sé qué, pero todo está en la cabeza. Y a veces, por más que yo quiero darme un discurso, si no lo apoyo con el cuerpo, no es suficiente porque igual la ansiedad está, el cuerpo siente y el cuerpo es súper sabio. Entonces hay que buscar maneras, por ejemplo, de hacer ejercicio. Hay personas que le ayudan mucho a hacer yoga, ejercicios de estiramiento. Y eso los Mañana vamos a calma hablar de eso. y los equilibra. Justamente con Cecilia Dávila, mañana vamos a hablar de Con yoga la y la voz, Ceci, hermoso. que es una Bueno, genia. y hay otras personas, por ejemplo, mi señor esposo, él necesita hacer ejercicio súper fuerte. Entonces hace karate, hace crossfit y burpee Yo y te hace iba a un montón de decir cosas donde bota esta energía y queda que vi limpio para claro, poder. te vi en tu ¿Perdón? escuela que llevan gente de karate. ¿Qué tiene que ver, Sí. cómo está relacionado el karate con la actuación, con el teatro? Y veo que hay movimientos, es muy hermoso verlo, hay grabaciones, filmaciones muy lindas que ha subido, donde se simula la fuerza, ¿no? Pero el movimiento del cuerpo es exacto, y luego varias personas sostienen un vidrio, y como simula, por supuesto, y se paran en cuadros. Es hermoso provocar ese efecto, ese movimiento, ¿no? Uno se lo imagina y lo ve y lo siente como si fuera real, del estudio del cuerpo, de los movimientos del cuerpo, de anatomía Sí, prácticamente. sí, sí.
Bueno, nosotros buscamos que en el fondo como dar la máxima cantidad de experiencias y de diferentes matices y tipos de ejercicio, porque todo eso da, en el fondo, da diferentes cualidades y calidades de movimiento, Ajá. ¿ya? Y también es un trabajo no solamente de musculatura y no solamente de estirar, yo tengo más flexibilidad o menos flexibilidad, sino que también hay un trabajo interno que se genera con eso. Entonces el karate es un arte marcial que ayuda a trabajar mucho, primero la fuerza, pero no solo la fuerza física, sino la fuerza interna. Esta fuerza de espíritu de seguir adelante a pesar del cansancio, de en el fondo de los combos o las patadas o todos los golpes que se hacen, también tienen un simbolismo. Entonces ayudan mucho a dar seguridad, ayuda mucho a trabajar la precisión, a trabajar la dirección en el espacio, eh, a darle consistencia al cuerpo y a que uno empiece a adquirir una seguridad personal diferente realmente. O sea, no es solo seguridad de que sé pegar, sino de que tengo la fuerza para sacar eso, porque a veces no se me quedó pegado, Sí, ¿sí? también me imagino que para la construcción de un personaje te da energía, ¿no? Ese conocimiento lateral que termina siendo interno y fundamental. Perdón, se me quedó un poquito pegado y no te Ah, escuché sí. bien la... No, no, te estaba comentando que también para la construcción de un personaje, una caracterización, sacar Sí. esa fuerza, ¿no? Que vas conociendo en la interpretación teatral, en los movimientos y cómo vos te manejás en un escenario, ya sea presentando un espectáculo, si te dedicas a la comunicación o frente a un medio, no sé, la televisión. ¿Cómo nos sacamos de la cabeza, como decías vos, dejar el pensamiento y hacemos algunos ejercicios como para quitarnos esos miedos, esa ansiedad que se puede producir de pensar, no, me puedo llegar a equivocar en esto, puedo olvidarme tal dato? ¿Cómo podemos hacer para liberarnos un poco de eso antes de entrar a la escena? A ver, Ustedes tienen un bueno, método, ¿no? Que quiero que sí. me hables un poquito también. Por ahí tiene que ver con eso la respuesta. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que me quedo pensando porque depende tanto de por qué le pasa eso a la persona, ¿ya? Depende Sí. mucho, o sea, depende mucho. A veces es porque hay que hacer un trabajo realmente del manejo de estrés. A veces Ujú. puede deberse a mucha inseguridad, a veces puede deberse a falta de preparación. Entonces, sí es un miedo, por ejemplo, que tienen muchos los alumnos, eh, y que en el fondo mientras tú más ensayes, mientras más estudies, mientras más te prepares, más seguridad vas a tener sobre lo que vas a hacer en escena o cuando estás haciendo locución. ¿Ya? Sí, sí. Pero principalmente creo que tiene que ver también con la presencia, ¿ya? Con el estar presente. ¿A qué me refiero? A que y acá viene como la conexión entre el cuerpo y la cabeza, porque no tanta cabeza y sí más cuerpo, porque la cabeza es súper traicionera, ¿ya? Es súper traicionera y nos empieza a decir un montón de cosas y uno a veces le hace caso y le escucha y le da mucha vuelta. En la escuela, y sí, el método que nosotros trabajamos, todo el aprendizaje es somático, es corporal, es en la acción y es de experiencia. No es teórico. Sí hay algunas clases teóricas, pero lo más fuerte es la experiencia práctica. ¿Por qué? Porque todas esas experiencias prácticas, junto con la teoría, acompañados de la teoría, se van registrando en el cuerpo y no solo de la cabeza y la memoria. Entonces uno tiene Ah, miedo de que la todo el memoria cuerpo. falle. Ajá. Entonces Una el cuerpo memoria a veces sensorial, aprende, es una como una memoria muy memoria. sensorial.
Como cuando uno exactamente, recuerda si alguna vez estudió danza y dejó de hacerlo, o cualquier cosa, ¿no? Que tenga que ver con el sí, movimiento y la música, y luego recuerda, ese, aunque hayas dejado de hacerlo, ¿no? Es increíble. Hay una memoria exactamente. cultural. La memoria corporal es maravillosa. O sea, cuando tú tienes experiencias reales donde también disfrutas de esas experiencias o te marcan de alguna manera, eh, queda impreso en el cuerpo. Y el cuerpo es muy sabio y a veces el cuerpo aprende antes que la cabeza. Y eso Ujú. es algo que pasa mucho en la escuela y que los alumnos dicen, ya, pero es que esto todavía no lo entiendo. Ya, pero cuando lo hacen sí lo entienden. O sea, yo veo que lo entienden cuando lo están haciendo, pero cuando tratan de procesarlo, la cabeza como que va un paso más atrás. Y Ajá, entonces increíble. pasa, necesitamos un poco más de tiempo y un poco más de experiencia y un poco más de ensayo para lograr unir ambos conocimientos adquiridos. A ver si entiendo, es una especie de entrenamiento que cuando ya te dispones al escenario con público real, si vos pasaste ya Sí, por ese entrenamiento previo, es algo natural, es algo que ya va a estar sí, incorporado sin que uses la cabeza, sin que estés pensando en exacto. eso. Sí, entonces es muy importante, acá tiene que ver mucho el tema del pasado, como psicológico, de estar en la cabeza, de estar pensando todo lo que tengo que hacer o todo lo que no hice o todo lo que me va a tocar. Mi cabeza está o en el futuro o en el pasado, pero no está en el presente, ¿ya? Y ahí es cuando genero los estados de ansiedad y de miedo. Es diferente que cuando yo estoy, hago ejercicios que me preparan para esto, me conecto absolutamente con el presente y yo sé lo que tengo que hacer. Si yo estoy viviendo ese presente realmente conectado con eso, debería fluir. En mi experiencia fluye, en mi experiencia funciona y viendo los alumnos también. Lo que pasa es que también uno tiene que abrir la cabeza de creer que eso es real, Ajá, ¿sí? perfecto. Es estar Eh, dispuesto, bien abierto a creerlo. sí, Me sí, encanta lo que y estás contando. de repente la cabeza igual te empieza, o sea, el rato que dejas de estar en el Sí, es presente, terrible. La cabeza. tu cabeza, tú estás ahí, sonríes, pero tu cabeza está en otro lado y a veces ¿Cómo hasta ya hacemos? dejas de sentir el cuerpo. Entonces ahí es súper importante apoyarse en la respiración, tratar de mover un poco el cuerpo, si es que puedo salir de escena, sacudir un poco, como conectarse con lo que estoy haciendo ahora. Y Ajá. después hay algo que yo hablaba mucho con los estudiantes con los cantantes en la Universidad de las Américas, donde daba clases, que todos me decían, es que me da mucho miedo subirme al escenario o que les da miedo cuando están grabando, cuando están haciendo locución, que me salga mal. Claro. Yo les decía, lo primero que tienes que entender es que tú escogiste esto porque tú quieres que te vean o porque tú quieres que te escuchen o porque tienes un mensaje que dar. Qué Que lindo. lo ideal es que esté todo, no solo quiero que me vean, sino también tengo algo que decir, El tengo un contenido mensaje, que claro. comunicar. Entonces, el rato que asumas que tú escogiste pararte en un escenario o ponerte frente a una cámara porque es algo que te gusta, lo puedes vivir desde el disfrute y no desde el miedo y la ansiedad. Porque eso es solo, ay, es que no les voy a gustar, es que sí me va a salir bien, es que no me va a salir bien, en vez Sí, de todos los miedos disfrutar que que estoy empiezan haciendo a lo que venir. amo. Ujú. Exactamente. ¿Y cómo nos paramos en el escenario? La apoyatura es importante, es decir, estar derechos, erguidos, bien Sí. apoyados. Si estoy un poco inclinado, tal vez esto me despierte, es conveniente apoyarse en algo, las manos. ¿Cómo manejamos eso para que nos dé seguridad y proyectar una imagen segura, tranquila, Ujú. que transmita esto, ¿no? Justamente. Bueno, primero yo creo que tiene que ser algo súper honesto desde la individualidad de la persona y justamente de la imagen que ha construido del personaje que tiene, en el fondo de quién es y quién quiere proyectar al resto, Ujú. ¿ya? Pero sí, la base es súper importante. Siempre es importante revisar desde la base hasta arriba, ¿ya? Y no hacia abajo, porque la base nos da todo. Entonces, en la base de los pies
Si es que yo tengo una base muy pequeña, que es algo muy típico en las mujeres, ¿no? Como juntar los pies o qué sé yo, apoyarse en una pared, en una cadera. Sí, ¿Qué pasa ahí? Eso, esa puede ser una postura que es bonita, que es femenina, como socialmente hablando, pero que nos da inestabilidad, que nos da fragilidad. ¿Por qué? Porque en el fondo, si tú te paras en este momento en tus dos pies, juntitos, te das cuenta que si te hacen así, ¡pum!, es muy fácil que tú te vayas para un lado y pierdas el equilibrio. Y eso inconscientemente, ese mensaje le llega a la cabeza de que no estoy totalmente sólido y bien parado. Entonces es increíble. importante una base idealmente que sea en ancho de caderas. Ujú. ¿Ya? El ancho de caderas me da mucha solidez, me da mucha seguridad. A partir de eso, yo puedo, no es que tengo que ser, porque yo he tenido alumnas que me dicen, ay, siento como que tengo que estar todo así perfecta, ¿ya? Entonces, es diferente. Si yo estoy parada y estoy como así, ¿cierto? Estoy con los pies juntos, no me puede ver toda la cámara, pero aquí estoy Claro, bien parada, te vas a- sólida, y dentro de eso me muevo con naturalidad, puedo en un momento apoyarme en la cadera, pero sin esta inestabilidad que se genera en la base. Qué importante, el ¿Sí? mensaje que le llega al cerebro que uno está, no está firme, no está sólido. Así es. Es Y a increíble. partir de eso se va equilibrando hacia arriba. Y se Siempre es transmite importante como en lo que decimos. Se transmite en lo que decimos, sí, porque si vos estás automáticamente, ¿no? Estás más pendiente de tu estabilidad que de otra cosa. Me sí, decías. sí. No, que a partir de eso, o sea, de poder construir una base De sólida, arriba. solito se va equilibrando la cadera, el pecho, que se solidifique también. Y ahí es súper importante, hay otra cosa que mucha gente cree que hay que estar así, ¿no? Como Como súper sacando pecho. rígido, ¿sí? Sí, En vez de buscar el eje, o sea, que no es ni tan abierto ni tan cerrado, sino que tal vez roto hombros hacia atrás, relajo, ahí. y Y ahí ahí como está en que... eje, pero está abierto. Y esa postura Otras para la personas que, respiración es buena. Esa sí, postura nos permite bien manejar exacto, el aire. sí. Bien. Y la proyección, el tema de la cabeza tiene que estar dispuesto, o sea, tensionado, no, me imagino que acá tenés que estar No. más relajado, más natural. Hay que Igualmente buscar, la voz, claro, que el cuerpo esté relajado totalmente, porque cuando el cuerpo está tenso, eso se proyecta en el cuerpo o en la voz. Entonces, justamente por eso es importante el eje, o sea, que el cuerpo esté en eje. Eh, a veces hay como o esto, esa que esos son tensión al que se final genera. como bloqueos y tensiones que se generan. Como, Sí, terrible. eh, Y la voz, lo mismo, suena así, como cuando sí, pones una total, sonrisa y cambia la proyección. Lo así es, gestual también tiene mucho que ver. Lo gestual. sí, Ustedes tienen algunas, teatro gestual, habías sí. publicado. ¿Y esto cómo es el teatro gestual? ¿Cómo, cómo sería incorporarlo? ¿Estudiar Mira, frente a un espejo? No sé. no, el teatro gestual, o sea, como la palabra teatro gestual, es como la manera más común o comercial de hablar del tipo de teatro que hacemos. La verdad es que gestual yo creo que es muy limitado para todo lo que se hace, ¿ya? Entonces, hay personas que el teatro, lo que hacemos nosotros lo identifican como teatro gestual, pero es más allá de eso. Y bueno, nunca trabajamos con espejos nosotros, justo con esa pregunta que tú haces del espejo. No trabajamos con espejo hasta ya al final, por ejemplo, en el caso de las cantantes que trabajan mucho frente a un espejo Ah, para corregir la postura, y qué sé yo. ¿y por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo frente a un espejo, lo que hago es que estoy haciendo un trabajo solamente externo, ya es decir, yo ahora me estoy mirando a la cámara, entonces me corrijo y digo, ya, así estoy bien. Me Sí, quitan la cámara y me olvidé porque no tengo cómo corregirme. Chuta, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo era? Y empieza a haber una versión media distorsionada de lo que yo hago, o puede haber cierta tensión de poder sostener esa postura que tenía frente al espejo, pero hay una inseguridad de que no puedo reforzar eso
y es en el fondo un aprendizaje un poquitito más de afuera hacia adentro. No digo que sea malo, pero sí para partir siempre hacemos sin espejo y al final podemos hacer con espejo dependiendo del caso. ¿Qué pasa cuando Perfecto. trabajamos sin espejo? Yo acá puede que esté contradiciendo a un montón de personas que has entrevistado que están viendo. Claro, lo que pasa es que a ¿Cierto? nosotros nos dicen generalmente, locutores, comunicadores, practiquen la modulación frente al espejo. Y está bueno porque uno, ahora hay que ver cómo si después lo podés incorporar a tu cotidiano, ¿no? Te quitan el espejo, vos tenés que tener esa imagen fija cómo hiciste el movimiento. Exacto, Pero en exacto. danza recuerdo que la profesora nos tapaba el espejo y era terrible, porque a todas nos gustaba mirarnos Sí, al espejo cuando bailábamos en grupo. también. Y eso nos descolocaba totalmente, se puede explicar. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando tú trabajas sin espejo generas una conciencia a nivel interna de tu cuerpo mucho más, mucho mayor, mucho más consistente y mucho más en el fondo que después ya sale natural. ¿Por qué? Porque yo sé que no estoy mirando un espejo, pero que sé que la posición es así y no dependo de un espejo, ¿ya? En el fondo ahí el trabajo es de adentro hacia afuera. Entonces, tiene que ver más con el contenido del movimiento y no con la forma del movimiento. A través del contenido llego a la forma también. Eh, Muy Ahora, eso es bueno. estrictamente hablando en teatro, en este método y en esta forma de formar profesional. Estamos hablando del método Lecoq, ¿sí? Que Sí, además vos seguiste investigando y tu escuela llegó a tomar algunas particularidades propias, digamos, a crear su propio método. sí, sí, así es. O sea, claro, nosotros nos formamos justo bajo el método Lecoq en la Escuela La Mancha, pero a raíz de, en el fondo, nuestra propia experiencia profesional, nuestra propia visión, también nuestra investigación, es que en esencia es eso, pero hay ciertas cosas que hemos trabajado o desarrollado más, que no se trabajan tanto en el método. Por ahí aclarame un Eh, poquito las bases del método, Magdalena, así podemos todos entender el método en sí, cuáles son las bases, así si dijéramos cuatro enunciados que lo describan. bueno, a ver, cosas principales. Una es el aprendizaje a través del cuerpo y de la acción, ¿ya? Sí. Yo siempre me apoyo de la acción, me apoyo en el cuerpo, me apoyo de cosas muy concretas. Es una metodología que se basa en la observación de la naturaleza. Ajá. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la naturaleza, en el movimiento de la naturaleza, en los sonidos de la naturaleza, también está el comportamiento humano. Entonces sustraemos del comportamiento de la naturaleza el comportamiento humano para la interpretación y para la creación. Eh, esa es una, ¿ya? Esa es como, así como hiper resumen, porque es Claro. súper grande y súper profundo. Otra cosa muy importante en la escuela es el aprendizaje a través del error, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Mientras nosotros más hacemos, probamos, sin el miedo de equivocarnos, sino que solo eh, investigar, más que experimentar, es investigar, vamos a ir equivocándonos y a través de esos errores es que nosotros podemos aprender qué funciona y qué no, dónde está lo justo, dónde es exagerado. ¿Por qué? Porque si es que nosotros aprendemos solo a copiar o a imitar, y así se hace, y esta es la manera correcta de hacerlo, y esta no es la manera correcta de hacerlo, solo voy a aprender a imitar y a tratar de hacerlo bien. Pero todas las otras miles de posibilidades que hay alrededor de eso, no las exploramos, ¿cierto? Porque Es tenemos muy miedo de claro, equivocarnos, sí. queremos sacarnos la buena nota. En la Es escuela lo muy, que más muy importante, sí, lo que estás diciendo. Sí, sí. El error es un aprendizaje más, por supuesto. es Eso una está, fuerza y un motor de aprendizaje. sí. Fuerza y motor Y de también aprendizaje, absoluto. la aceptación de las individualidades, de lo que uno trae, del potencial propio, ¿no? Eh, o sea, uno puede tener referentes, o sea, es importante tenerlos, de alguna manera, pero no sé si al punto de imitarlos. Claro, es que es diferente en el fondo tener un referente, basarte en una persona, admirar a una persona, tomar cosas,
pero que sea desde tu propia creatividad, desde tu propia manera de crear y desde la identidad que tú estás construyendo. Exacto, En esto yo me perfecto. salgo un poco de la escuela y del método, porque en la escuela lo que se desarrolla también mucho, bueno, el error, primero, error sagrado, qué bueno, mientras más errores cometemos, más aprendemos y menos miedo tenemos y más creativos somos, ¿ya? Eso es súper importante. Pero el trabajo colectivo también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en el fondo pasamos por diferentes, por la máscara neutra y por un trabajo primero muy corporal, un poco más abstracto, justo sobre la observación de la naturaleza. Y esto tiene que ver con primero, por un lado, es dotar al alumno de diferentes herramientas corporales que se va quedando en su cuerpo y amplía su vocabulario gestual y corporal, pero también por otro ayuda a que el alumno se olvide de su propia individualidad y subjetividad y se ponga al servicio del trabajo grupal y de la creación, ¿ya? Eso no quiere decir que se anula y se mata la individualidad, pero en el fondo tu individualidad y tu subjetividad no es tan importante como lo que vamos a crear o el ponerte al servicio de Me estar encantaron, para... porque me imagino en un set de televisión cuando los conductores tienen que ponerse de acuerdo, incluso mirarse, la forma en que uno se dirige al otro, escucharse, no seguir con su individualidad, sino atender ese presente que vos bien marcás, porque si cada uno lleva lo suyo y luego no se pueden integrar, lamentablemente no se produce esa composición final, ¿no? Y lo de ampliar el vocabulario corporal, el vocabulario gestual, me encanta porque hablamos ya de un diccionario prácticamente, de millones de cosas que se Exacto, pueden hacer. exacto, Es muy tal cual. rico. Y este Tal cual. método tiene que ver con los 4 elementos que habíamos anunciado para hoy. Bueno, los cuatro elementos en el fondo forman parte de, los cuatro elementos forman, es como una de las herramientas pedagógicas que se enseñan al inicio de la escuela. Primero se pasa por la máscara neutra, que la máscara neutra eh, es la búsqueda en el fondo de la neutralidad, de hacer una página en blanco, de limpiar al alumno tanto físicamente como mentalmente a nivel de actitud y de disponibilidad y hacer una página en blanco para que esté mucho más abierto a la creación y a las diferentes maneras de investigar y de crear y de interpretar, ¿ya? Súper resumido, porque la máscara negra también Sí, no, es es otro tema, que me es imagino un la cantidad templo. de cosas que traemos creencias, un montón de cosas. ¿Cómo limpias todo eso? Y dejas a Y hay, y ese hay un cuerpo montón, vacío, digamos, sí, de la y cabeza. tenemos muchas trabas corporales, tenemos muchas cosas que en el fondo, y mucho de nuestro lenguaje corporal es la manifestación del inconsciente. Entonces, queremos mostrarnos seguros, pero en el fondo nuestra inseguridad se muestra de alguna manera, Y en el además hay cuerpo, cosas, de manera claro, concreta. que por ahí no nos gustan de nosotros y también sin Ajá, querer estamos por ahí, no sé, tapándonos las manos o tocándonos la oreja porque no nos gusta o qué sé yo, que el pelo, no tal sé, cual, se tal hacen cual. como especie de Sí, tics, ¿viste? Cuando ves a los cantantes que hacen con el pelo, digo, ¿qué? Porque claro, forma parte, ¿no? De esas inseguridades, como bien decís. Acá nos están diciendo, sí. gracias a todos por sumarse, gracias por las felicitaciones. Bueno, la gente se va incorporando porque es Y muy cuatro interesante. Y elementos. los 4 elementos, eso me interesa y que nos des algo bien práctico, porque nos queda poco. A Decime, ver, cuatro hay elementos. Voy a tanto tratar para decir. de resumir, a ver cuánto tiempo tenemos. Bueno, después de esa limpieza Sí. corporal y esa limpieza y de poder estar disponible y abierto a la acción y dejar la cabeza de lado, sino que me dispongo corporalmente a la acción, Ajá. entramos en los cuatro elementos. Los cuatro elementos es, en el fondo, una herramienta pedagógica que en el método Lecoq, y como nosotros lo aprendimos, es algo que se ve brevemente. En la escuela nosotros lo hemos desarrollado mucho más y es algo que hemos utilizado muchísimo con diferentes personas y profesionales, con cantantes, con médicos, con empresarios, con oficinistas, con profesores, con todos hemos usado eso Porque porque, da bueno, hemos resultados. probado diferentes y es de las cosas que más
les ha quedado a la gente, porque es una herramienta súper concreta y que si la comprendes como que te va dando resultados pronto, ¿ya? De resultados, chuta, hay cosas que en el fondo pedagógicamente no están tan correctas, pero como hablando del tema de locución y de comunicación, claro, buscamos también dotar de herramientas y no que todos tengan que hacer un proceso de 2 años, ¿no? Sino que a veces en algunas semanas pueden adquirir. Entonces, los 4 elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire, fuego, ¿ya? Sí, Son elementos que existen, que son concretos y que nosotros podemos observar su comportamiento natural. ajá, El comportamiento de cada elemento es diferente y todos los seres humanos tenemos los 4 elementos dentro de nuestro comportamiento, ¿ya? No de una manera esotérica, psicológica, ambigua, sino de una manera muy concreta, ¿ya? Ahora, sí hay otras, la filosofía china o hay otras corrientes que te pueden hablar de lo espiritual, pero yo te voy a hablar de lo concreto en el poco tiempo que tenemos. bien, ¿cómo Entonces, sería la la Tierra? tierra, definiendo los 4 elementos. La tierra, por ejemplo, si es que tú ves un tronco de un árbol, un roble o un bloque de barro o de arcilla, la tierra tiene mucha firmeza, tiene mucha claridad. Si tú tratas de mover un tronco, no lo puedes mover, Claro. ¿cierto? Y hay algo que tiene la tierra que en el fondo hay un dicho que es esto de tener los pies en la tierra, Sí, ¿cierto? Hay que poner los pies en la tierra. Entonces, trabajamos mucho en todos los elementos buscamos el movimiento natural y más grande y más abstracto de cómo se mueve cada elemento y eso después lo humanizamos al comportamiento humano. Hay ciertas cosas que quizás no se entiendan tanto o que no puedo explicar tanto como de esta manera tan cortito, sino que en un taller se puede ver como súper claro. claramente. Pero si Pero, es que, si es que tú sí, observas y tocas la tierra o moldeas la ajá. arcilla, tú ves que no es ambigua, sino que es Lo que firme. decíamos antes de la postura, de estar firmes Exacto, en tierra. Bueno, empezamos por ahí. exacto. Empezamos Sí, buscando uno de los 4 elementos, la claridad, cierta, la la claridad, claridad. la decisión, la firmeza. Seguridad. Entonces buscamos eso en el cuerpo, tener los pies bien puestos en la tierra, por lo tanto el motor y la fuerza de movimiento cuando hacemos tierra son las piernas, tener una base sólida, una base firme, un paso claro y definido. ¿Ya? Eso Bien. me da mucha seguridad, solidez y buscamos diferentes tipos de personas que también son tierra, abogados, directores, líderes, ingenieros, como personas muy centradas, muy racional, muy objetivos, ¿sí? Bien. Muy a grandes rasgos. Eso ayuda mucho también en la interpretación, porque a veces tú dices, ya, interpreta a alguien serio. Tú dices, ya, chuta, serio, pongo esta cara, pero no es solo una cara, es un cuerpo, es una energía, es una tensión corporal, y eso te da una sensación interna donde tú lo puedes proyectar y comunicar, ¿ya? Sí, y un Y, poco también imaginarnos en la piel de ese abogado, de ese líder, ¿no? En cuanto a sí, caracterización o lo que queremos. Tal vez cuando uno sale a escena puede pensar que, bueno, me pongo en ese rol, ¿no? A ver, de maestro de ceremonias. Y si sos maestro de sí, ceremonias, tenés que estar no solo protocolarmente, con el vocabulario, también los gestos, tu postura sí, deben acompañar ese rol. Y podés exacto, recurrir a una imagen, podés recurrir a esa imagen para darte la fuerza de la sí, tierra que bien nombrás. sí. O sea, No lo que sabía más cómo hacemos es decirlo, que lo de primero la tierra. entramos en el cuerpo, Sí, cuerpo de tierra, y ese cuerpo me da una actitud y me da una voz y me da una manera de relacionarme con el mundo. me Entonces, encanta la el idea. cuerpo le envía ese mensaje a la cabeza, ¿me entiendes? Es Ajá. como un proceso inverso, pero es muy bonito y súper ágil en el fondo, porque uno al moverlo lo entiende. Bueno, seguimos con otro. ¿Paso el agua? Paso el Agua. agua. ¿Cómo sería? Bueno, agua, ¿cierto? Tú ves que el agua tiene, si es que ves océanos, si es que observas los ríos, si es que observas el agua de una piscina,
el agua tiene mucha ondulación, tiene un movimiento constante, y aunque esté calma, siempre igual hay un leve, leve, leve movimiento. Es súper opuesta a la Tierra en el sentido de que la Tierra es súper firme y el agua tiene esto, ¿cierto? Entonces, buscamos mucho, bueno, que el alumno nuevamente, todo su cuerpo primero sea agua, para luego ir esencializando y llevándolo al comportamiento humano. Entonces, el agua, el motor de movimiento es la pelvis, y es mucho de estas personas que son así, y que claro, y que caminan y como que la cabeza, una cosa media, tiene una cosa más sensual, más relajada también, esta cosa más de, las modelos tienen un poco esto, es una cosa media felina. ¿Y eso Eh, cómo lo aplicamos? O sea, de esa tierra también tener momentos de agua. ¿Cómo hacemos la transición? Me da flexibilidad, me da un poco a que en algún momento llegás a un contacto con la gente, se bajás de esa forma para llegar, ¿no? Y volvés a la o sea, postura. Como tener esa versatilidad de ir y volver con el cuerpo, podría ser, así como con los tonos, con los matices. sí, o sea, lo importante primero es mover cada elemento, poder comprender cada elemento. Y todos pasamos por los cuatro elementos durante el día, durante la semana, pero hay uno que predomina. O sea, hay personas que tienen la tierra muy marcada y que en ciertos momentos muy específicos se vuelven agua, o con ciertas reacciones se vuelven fuego o aire. Pero no es como que yo, hola, soy tierra y ahora soy agua y después soy fuego. O sea, como, porque ahí Ah, ya es raro, ¿no? como que da Pero si nos observamos, tu personalidad en da mi a uno de esos personalidad elementos. predomina, Ujú. Pero sí, si nosotros tomamos conciencia de esos elementos, podemos manejarlos, obvio, podemos, sí, de todas ahí maneras. está el Y podemos secreto. manejarlo a nuestra manera. O sea, mi manera de hacer agua va a ser un poco diferente a la tuya, pero ambas usamos el mismo vocabulario, solo que el cómo yo muevo el agua, el movimiento va a ser el mismo, pero igual nunca vamos a hacer dos fotocopias de algo. ¿Me Tal entiendes? cual. Sí, sí, Entonces, sí. en el agua entiendo que hay algo más relajado o algo tal vez perezoso, tal vez un poco más bajón, o puede ser algo más sensual. Eh, es algo que yo veo mucho en televisión, en mujeres se ve bastante igual el tema del agua o de otros elementos, pero ayuda mucho el tener la conciencia porque justamente a veces te das cuenta que estás tan rígido que necesita, ok, me apoyo en el agua, ok, hola, sí, eh, y como que eso ayuda a que yo esté más relajada, que me comunique de una manera diferente a como me estaba sintiendo. Igual tiene que ver con nuestra huella digital, digamos, nuestra impronta, cómo es cada uno. Sí, Magda, tengo miedo que se nos corte. Cualquier cosa estiramos un ya. poquito más. ¿Tenés tiempo? Sí, O sea, vos sí, me sí, sí. dejás que subo este material, me das un tiempito y volvemos a conectarnos, ¿sí? Porque es muy lindo Ok. lo que estás contando, hay gente interesada, incluso escuchando, y me parece que pasarlo rápido tampoco está bueno. Seguimos con otro elemento entonces, vamos contando. Sí, el aire. El El aire, ¿cómo es? aire, bueno, nuevamente el aire. El aire es hacia arriba, ¿sí? Si Ajá. es que tú te paras en el campo, en un lugar abierto y sientes el aire, en el fondo sientes como el aire también eleva, ¿cierto? Entonces el aire es hacia arriba, es suspensión, es diagonales, es pecho abierto y es conectado mucho con la respiración. Entonces el motor de movimiento del aire es el plexo solar. Eh, y tiene que ver mucho con esta cosa liviana, con esta cosa ligera, con que voy a un lado y luego voy al otro, y cuando dice, oye, esta persona está en las nubes, sí, es que estoy así, es como lo opuesto a los pies Pasa. en la tierra. Son dichos que en el fondo son muy reales y muy concretos, y que están ligados a los cuatro elementos. Entonces, con el aire, trabajamos mucho con los alumnos que se muevan como una pluma o como una hoja que la mueve el viento y de esa manera conectan con el movimiento, y ese mismo movimiento los lleva a la actitud que tiene el aire en el espacio. Entonces, en general, las personas aire son personas que son de pecho abierto, que son más livianitas,
que tienen mucho el movimiento de los brazos, pero es un movimiento ligero, no es un movimiento así, ¿no? Y Más que en la flexible, voz ¿no? también, y que la voz también tiene un poco más de aire, que es más cálida y que a veces puede ser más acogedor. Eso no necesariamente, ¿me entiendes? Hay un cambio en la voz y en la actitud. Me encanta Eso no también necesariamente, como imagen, porque cuando tenés que dar una sí, indicación, decir, bueno, que tu voz no sea tan dura, tan fría, bueno, pensá en esto del aire o pensá en ujú, esto de la tierra, porque hay textos que sí, son mucho más duros de interpretar, o un institucional que tiene que tener cierta firmeza y también cierta calidad, exacto. cierta calidez, perdón, cierta calidez. La calidad sería el producto final. Realmente, tiene que pasar por los dos estadios y que eso se logra con esta relación y con esta conciencia de estos elementos. Me parece hermosa la imagen y Sí, la herramienta que nos estás dando. Me parece súper útil. sí. Y Sí, bueno, entonces, de hecho, para nosotros es un vocabulario que se crea, entonces ya es un vocabulario súper concreto de ponle más tierra. Inmediatamente el actor sabe, ok, tierra, o el sí, cantante. me encanta. Y entonces Entonces en no un es más escenario, duro, pucha, más duro. Como que son claro, palabras que a veces no son, que te llevan a un estado muy específico o algo más subjetivo que es difícil de interpretar. para dar una indicación también, una devolución, es Ujú. mucho más efectivo. Y es Sí, como sí, un así. código entre las personas, es maravilloso. Y entonces, si vos querés manejar más el aire, esa persona empieza a hacer como las hojas, como el viento, y puede encontrar esos momentos también escénicamente y con la voz, con la voz. Me encanta, Sí, como o esa sea, redondez, la calidez. el moverse como el elemento de manera pura, en el fondo es la manera pedagógica que tenemos para llegar a entender cuál es el movimiento, la calidad de movimiento, cuáles son las direcciones en el espacio y cuál es la actitud que tiene. Las Pero eso direcciones. luego lo llevamos a humanizar, a humanizar. Entonces, o sea, de hecho, el cómo yo te hablo ya tiene un elemento, el cómo yo estoy hablando en este momento y cómo tú hablas también. Es como, Ya hablando hay de unos elementos. metáforas, hablando gramaticalmente de metáforas, es una personificación. Le damos vida, no sé, al sol y somos el sol. Le damos Exacto. vida a un árbol y somos el árbol. Sí, Una cosa así así, es, traducido así en es. el lenguaje específico, Sí, ¿no? Qué sí. bueno, me encanta. Y nos queda, ¿qué nos quedó? Luego, El fuego. Uy, ¿y eso cómo lo manejamos? Porque eso debe ser bueno, el potente y fuego, energía. sí, si es que ya se te viene a la cabeza, el fuego es súper intenso, es caótico, es errático, ¿cierto? Y tiene mucha fuerza, tiene muchísima energía, nunca está quieto el fuego. El fuego, si se queda quieto, muere, ¿cierto? Entonces, eso en el fondo, bueno, mover el fuego es muy cansador, es muy intenso, eh, también es muy liberador para ciertas personas. Y al humanizarlo en el fondo, el fuego se manifiesta en el diafragma, sobre todo. ¿Ya? Ese es el motor de ¿Cómo movimiento, es que es en la eso? respiración, esta O sea que intensidad, como... la fuerza está acá, está en el diafragma. La fuerza de Sí, las personas y del movimiento y del habla está todo en el diafragma. sí, en el fuego, cuando es el fuego, sí. Y entonces, ¿cómo se manifiesta el fuego? Bueno, la respiración no es como el aire, ¿no? Sino que es otro tipo de respiración y esa respiración también da cierta vibración interna, da una inquietud interna, como cuando sientes algo en la panza que te moviliza y que necesitas, eh, ¿cómo se manifiesta? Con las manos. Hay gente que cuando escucha está haciendo esto, por ejemplo, todo el rato. Esa es una manifestación del fuego. Otra cuando escucha y está moviendo todo el rato el pie, ¿ya? Los tics nerviosos, el tocarse el pelo todo el tiempo. En el fondo es algo como, es una inquietud y una intensidad externa que se manifiesta físicamente de alguna manera. Eh, a veces de manera muy pequeña y a veces de manera muy grande, ¿ya? Hay personas que son súper extrovertidas, súper... como el centro de mesa o que son súper violentas también, el miedo,
la agresividad, la ansiedad tienen que ver con el fuego, pero también los estados muy creativos, los estados muy, cuando uno está cuando estás hiperventilado o súper emocionado o excitado por algo, y, ¡ay! Tengo esto que contarte y estás así, Mira,